Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de discusión y de propuestas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Francis Suárez, alcalde de Miami, amigo, una persona que ha querido mucho a nuestro país con una brillante carrera. No solamente es un abogado destacado, ha sido emprendedor y ha conducido también los destinos de una de las ciudades más importantes de este hemisferio y del mundo, un centro de emprendimiento, y ha hecho una gran apuesta para que Miami se convierta en un nuevo hub de startups, de emprendimiento y también un lugar central para el desarrollo de todas las tecnologías que gravitan en torno a las criptomonedas. Alcalde Francis, bienvenido a Colombia. Qué gusto tenerte acá en la Fundación I+D. Presidente Duque, un gran privilegio, un placer, un honor estar aquí contigo en Bogotá. La última vez que estaba en Bogotá fue tu inauguración, tu toma de posesión Con rayos y con, centellas. con rayos y lluvia, tanto como la mía cuando yo tomé posesión, que fui inusual en hacerlo afuera. Normalmente se hace adentro del ayuntamiento, pero quería hacer diferente siendo un político generacional, ¿no? Siempre quiere dejar su marca. Y pues mi esposa, que se ha dedicado a hacer eventos en su carrera profesional, siempre entiende cuándo se va a cambiar el clima y va a empezar a llover. Y esta vez, no sé lo que pasó, pero yo estaba dando mi discurso y de repente yo veía que la gente lucían como si se estaban electrocutando. Y era que obviamente se estaba lloviendo. Tú no lo tenías, pero yo tenía una carpa, así que por lo menos yo Yo estaba tenía protegido. un Tú paraguas. tenías un paraguas. Pero nada, yo me recuerdo comentándotelo cuando me estaba recibiendo en la línea de recepción, Así es. de que yo tenía eso en común contigo y que no te preocupes, que las cosas se van a mejorar. Tengo muy presente ese momento, Francis, entre otras cosas, porque como tenemos tanta identidad generacional, y recuerdo que cayó ese aguacero y yo te decía, oye, pero la cosa es fregada, porque uno se ha preparado para dar ese discurso toda la vida y cae ese aguacero y uno no quiere ni siquiera recortarlo. O sea Increíble. que tenía muchas de esas implicaciones y connotaciones. Sí, no, yo vi ahora mismo un video de ti con 9 años hablando de tu futuro como presidente. Así que sin duda una campaña electoral es difícil, es fuerte, es una batalla, es un proceso de visión, de tratar de convencer a la población, a su gente, de que tú eres la mejor opción para llevarle a ellos en el futuro. Y cuando uno llega a ese momento, es un momento de celebración. Y yo tengo una foto que cuando vienes a mi despacho te lo enseño, si vienes antes que termine mi mandato, que es un arco iris, un momento antes de que empieza a llover. Y para mí es muy significativo porque me recuerda que Dios siempre está ahí a tu lado, protegiéndote, aunque uno posiblemente no lo ve. Porque el arco iris está en el background, no lo puede ver, yo no lo puedo ver, yo estoy enfocado, mirando para adelante, dando mi discurso pero permanece ahí. Y para mí eso es el recordatorio que yo tengo del momento, no la cosa difícil, pero el momento en cual yo veo que Dios está ahí guiándome. Bueno, y esas tempestades premonitorias las tuvimos que vivir, porque a los dos nos tocó enfrentar pandemias y nos Sí, tocó enfrentar muchas otras cosas. Pero yo quiero empezar, Francis, esta conversación con algo que también es importante y es hablar un poquito de tu vida, sí, hablar un poquito también de tu familia, porque también algo que nos une a nosotros es el legado de nuestros padres. Tu padre, alcalde, una persona con un liderazgo que fue siempre reconocido por la comunidad, una influencia muy importante, si se quiere, una referencia. Para mí también, mi padre fue un referente y entonces cuando uno nace en un hogar donde uno tiene tan cerca el servicio, la política, pues uno también tiene una motivación. Pero, ¿por qué no nos cuentes un poquito sí. cómo fue esos inicios de tu vida, también la influencia de tus padres y qué te llevó después a meterte en el mundo del derecho en FIU? Es un cuento muy, muy interesante. Obviamente sabemos, los estudiantes de historia, de que un político carismático en Cuba trató de convencer a la población de que la igualdad es la mejor forma de gobierno, que simplemente nos deben de entregar todos sus negocios,
todos sus dinero y que no se preocupe, todo va a ser igual, todo el mundo va a estar igual. Y ese es el fraude más, uno de los fraudes más masivos perpetuados sobre la humanidad. Él sí logró la igualdad, igualdad de miseria, igualdad de pobreza. Y mis padres desafortunadamente se tuvieron que ir de su país de origen, ¿no? De nativo. Mi padre tenía 12 años, era el noveno de 14 hijos. Fueron y migraron a Washington, D.C. Mi abuelo, que era preso político, eh, era profesor en la Escuela de Ingeniería de Villanueva, la Universidad de Villanueva en Cuba. Así que mi abuelo era intelectual y mi padre es intelectual. Mi padre cogió una beca total a la Universidad de Villanova en Filadelfia, una beca de presidencial que le dan a un estudiante al año, y cogió 2 títulos de Harvard y se presentó para la alcaldía. Bueno, primero se presentó para ser concejal en el 1979, perdió esa elección. Se presenta de nuevo en el 1981, pierde de nuevo. En el 1983, por alguna razón, decide postularse no para concejal, pero para alcalde, en contra de un alcalde que había servido en ese momento 10 años, un alcalde puertorriqueño, Mauricio Ferré, y pierde la tercera vez. Entonces se postula la cuarta vez ya. A este punto la gente piensa que está loco, ¿no? Aunque tenía los 2 títulos de Harvard. Y sale electo y le gana a un incumbente de 12 años, el alcalde Ferrey, y se convierte en el primer alcalde de origen cubano en la historia de Miami. Así que ese fue mi ejemplo. Yo tenía 8 años. Mi madre, que tiene, de mi punto de vista, un genio en lo que es la inteligencia emocional, y yo recibí suficiente de los dos para ser peligroso, ¿no? Y así que yo, eh, siendo joven como tú, tenías 9 años cuando te expresaste esta ambición política. Yo tenía 8 años cuando mi padre fue alcalde y él terminó su mandato cuando yo tenía 16. Así que todo lo que era mi adolescencia era siendo el hijo del alcalde. ¿Y lo acompañabas a Lo esas acompañaba a actividades? muchos eventos, juegos, eventos protocolarios, de discursos, etcétera. Él me llevaba y yo ahí a su lado. Así que yo lo vi, honestamente, como uno entiende en la política de hoy en día, eh, y en su tiempo también, es un negocio, para no usar otra palabra, un negocio que puede ser muy sucio, muy feo. Así que yo no crecí necesariamente con el deseo de involucrarme en cosas en cuales yo veía muchas injusticias. Injusticias en contra de mi padre, Ingratitud y ingratitud, deslealtad. injusticia, exacto. Así que yo que conozco el corazón de él y que estaba a su lado, yo podía ver la pureza de su intención y de su... y obviamente uno batalla, tiene la batalla política con los enemigos políticos, con los quien tienen otra filosofía o tienen su misma ambición que choca con la tuya, ¿no? Así que yo me casé. En el momento no tenía niños, era empresario, tenía un bufete como abogado, y empecé a sentir una deuda profunda a la ciudad que me dio tanto. Me dio la habilidad de establecer una carrera, de comprar una casa, de estar contento, de casarme. Y yo no soy una persona que me gusta quejar. A mí me gusta realizar, ¿no? Como tú dices, un do tank. Un do tank, un think tank, que me encanta esa frase, porque nunca lo había oído. Siempre uno habla de los tanques de Pensamiento innovación y pensamiento, etcétera, pero nada de de acción. ejecución y de logros. Así que yo decidí en ese momento que, mira, o va a ser parte del problema o va a ser parte de la solución. Y no quería ser parte del problema. Y me postulé en un escaño en cual el alcalde, el concejal de esa zona, se postuló para alcalde. Él ganó la alcaldía y yo gané su posición por 260 votos. Así que fue un por ciento y medio, básicamente, un poco más de lo que es un conteo automático de todas las boletas. Así que para mí fue la primera enseñanza que la democracia, cada voto cuenta en la democracia, que el hecho de que yo fui tocando puerta por puerta, primero escuchando, segundo vendiendo mi visión y mi mérito, mis calificaciones,
y le gané a una persona con mucha experiencia, con un nombre mucho más conocido que yo en ese momento. Aunque la gente conocía obviamente a mi padre, yo no utilicé el nombre de mi padre, es my middle name, pero no lo usé. Y entonces, eh, pues nada, empecé, me heredo, me entregan una compañía, una ciudad en bancarrota, porque se había explotado la burbuja de valores en el 2009 y teníamos un déficit de 115 millones de dólares en un presupuesto de 600 millones de dólares. O sea, cuando uno analiza el gobierno federal de los Estados Unidos y oye estas frases Doge o cómo vamos a recortar gastos, nosotros tuvimos que recortar el mismo porcentaje de gastos sobre ingresos que tiene en este momento el gobierno federal y lo teníamos que hacer en un año. Así que lo hicimos, ¿no? Como dicen los cubanos, Apretarse el apretamos el cinturón. cinturón y lo hicimos en un año. Tuvimos que recortar sueldos, pensiones, no despedimos ni a un empleado, pero era muy difícil. Yo tenía empleados que no me daban la mano, que no me miraban en la cara. Y yo fui el promotor de esa acción. Yo presenté la moción para hacer esos recortes. Y al principio, de nuevo, era difícil, pero con tiempo ellos realizaron que yo nunca le mentí. Yo nunca le defraudé. Nunca le dije que yo iba a hacer una cosa y hice otra. Yo dije desde el principio, mira, perdóname, pero vamos a tener que recortar, no vamos a poder imponer más Y por el impuestos. camino duro. El camino duro, camino fuerte. Claro. Así que así empezamos y llevamos un gobierno que estaba al borde del fracaso a un gobierno de hoy en día. Hemos reducido la tasa de impuestos al nivel más bajo en la historia y a la misma vez aumentado las reservas en efectivo a los niveles más altos y la calificación de bonos, el credit rating más alto en la historia de Miami. Así que hemos completamente, lo dicen en inglés, un turnaround job. Completamente hemos reversado las fortunas de la ciudad. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y es, claro, Miami siempre ha sido una ciudad importante, pero en los Estados Unidos siempre era la idea de que Miami era o un lugar de vacaciones o era un lugar para un segundo hogar. Claro, con un centro empresarial muy importante, muy vinculado, por supuesto, con América Latina también, por todo ese flujo comercial tan relevante. Pero lograste algo muy valioso en los últimos años y es como que quedara en el imaginario el resurgir de Miami y además en una coyuntura también difícil porque cuando pasa la pandemia empieza después Miami a atraer y atraer gente de todas partes. Hay un boom cultural, hay un boom de museos, hay un boom de actividades empresariales. Entonces, el Miami de hoy es un Miami que prácticamente se está convirtiendo en una capital mundial de emprendedores y por producto también de toda esta política tributaria, muchos startups que estaban en otros estados se están viniendo también para Miami. Entonces, ese proceso, ¿cuál ha sido el secreto para lograrlo, pero sobre todo para generar la confianza de que eso no va a cambiar? Bueno, voy a atacar la pregunta por la primera parte, porque la segunda parte es más complicado, ¿no? La primera parte es que siendo hijo de mi ciudad, o sea, el nativo, el primer alcalde nacido en Miami, en la historia de Miami, desde su establecimiento en 1896, yo no puedo separar mi alma de mi ciudad. Así que mi visión siempre ha sido más allá y siempre ha sido, como diría un amigo nuestro, Luis Mm. Araujo, Que ahora vamos a hablar de... ya vamos a hablar de él, sin límite, ¿no? Quitando los límites, las limitaciones, viendo tu ciudad como una extensión de tú mismo, en cierto sentido de que no debes de imponerte limitaciones. Ahora, eso es una parte. Segundo, hubo algunos factores que yo creo que nosotros capitalizamos sobre esas oportunidades, ¿no? Número uno, como tú dices, el COVID. Nosotros estábamos mucho más abiertos que otras ciudades alrededor de los Estados Unidos y eso nos benefició políticamente. Número dos, el factor del trabajo remoto, poder trabajar desde su hogar. Mucha gente vinieron de los sitios financieros o de Silicon Valley o de Nueva York y trabajaron en Miami y encontraron que Miami se estaba cambiando. Tercero, había una política federal en cual
quitaron lo que es la deducción de impuestos de ganancias estatales de los montos federales. Así que antes, si tú vivías en, por ejemplo, Nueva York o Illinois, donde está Chicago, o California, donde está Silicon Valley, tú tenías que pagar 10% o más de ingresos de su sueldo en impuestos, pero lo podías deducir de lo que era el monto federal de impuestos. Claro, Cambiaron la ley, eso fue Carlos Culbero, un íntimo amigo de nosotros, del Ways and Means claro. Committee, Paul Ryan y por supuesto el presidente Trump, que lo hizo en su primer término. Eso nos ayudó enormemente porque ahora gente en Nueva York, en Illinois y en California están pagando 10% más en impuestos, además del costo de vida que es mucho más alto. Y cuarto, yo creo que aquí es donde viene el liderazgo. Nosotros estábamos viendo por 15 años una transición en el mundo, que es la transición de la economía industrial a una economía digital. Y sabíamos que para ganar, y siempre en la vida hay una competencia, ¿no? Para ganar la competencia de capital humano, de capital que se utiliza para crecer negocios, teníamos que involucrarnos más y más en esa transición, ¿no? Así que tomamos diferentes pasos, pero uno de ellos era después de que Nueva York aplicó y ganó el premio del el césped segundo de Amazon con 50,000 trabajos de alto pago y lo rechazó. Y a la misma vez, en California, yo creo que era un senador estatal, dice F. Elon Musk. Y Elon Musk responde, mensaje recibido, acuso recibido, y se fue. Y nuestra actitud era completamente opuesto. Había un tweet que decía, ¿por qué no convertimos o llevamos o transferimos a Silicon Valley a Miami? Y yo respondí muy inocentemente, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Yo simplemente quiero cambiar las fortunas de mi ciudad. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué resultó con todos esos factores? Ahora tenemos el desempleo más bajo en todos los Estados Unidos. Tenemos los ingresos de sueldo por promedio más alto en todos los Estados Unidos. Hemos eh, logrado que compañías que manejan 12 trillones de dólares en fondos se establecen en Miami. Hemos aumentado lo que es la inversión en compañías de venture, compañías jóvenes que están cambiando el mundo en 500% en 3 años. Así que hemos cambiado la dinámica, el ecosistema, la imagen, como tú dices, que no somos solo una ciudad en cual la gente quiere vacacionar o retirarse o ir para fiesta. Y el mundo es más dinámico que nunca. Y respondiendo a tu segunda pregunta, que yo creo que es la pregunta más complicada contestar, la realidad es que le va a caer en los hombros de otros, ¿no? Porque se me acaba mi mandato. Pero de mi punto de vista, nunca, nunca, nunca podemos descansar. Nunca Claro. podemos tomar la victoria y quitarlo del Que acelerador. mantener la presión de seguir siendo competitivos. 100%, o sea, cripto, como tú indicaste, y nosotros tomamos pasos para involucrarlo en la economía de cripto, o sea, inteligencia artificial, o sea, centros de data, o sea, energía, la tecnología de energía, o seguridad de la infraestructura tecnológica, lo que sea. Compañías en space, lo que sea. Miami tiene que siempre, y todas las ciudades y todos los países, Colombia no es diferente, tenemos que siempre estar enfocados en cómo ampliar el porcentaje del mercado que tenemos en esas industrias. Hay algo que me ha llamado la atención porque tú tienes una pasión por la tecnología, tienes una pasión también por el emprendimiento, pero tomaste unas decisiones que yo creo que son audaces, sobre todo frente al tema de cripto. Sí. En un momento donde el mundo apenas estaba empezando a digerir, porque no es fácil, y era entender la tecnología del blockchain, la tecnología de las criptomonedas, y tú dices, Miami va a jugársela así. Pero hiciste un anuncio que fue bastante sorprendente, y lo recuerdo donde dice, quiero que me paguen mi salario Sí, en cripto. Un poco para dar el mensaje, seguro. yo creo tanto en esto que quiero además ser el primer alcalde, creo que en el mundo, Creció mucho. en que me pagaran a través de criptomonedas. Una decisión que es tan simbólica termina generando mucha confianza. El mundo cripto ha pasado por, digamos, los momentos álgidos en los últimos 3 años, pero
la tecnología, porque es que yo creo que hay que separar el good and service de lo que es la tecnología. La tecnología sigue evolucionando a una velocidad tremenda y cuando uno mira las valoraciones, sí, ha tenido ciclos, pero las criptomonedas siguen en, en un avance de valorización. ¿Cuál es la apuesta tuya y cómo quieres sintetizar el legado que dejas en la ciudad al haber hecho esta apuesta por las criptomonedas? La primera razón era porque teníamos que separarnos y encontrar una manera de ganar en la competencia, encontrar Goliath, que era el Silicon Valley. Nosotros somos el David. No sé cuál era nuestra innovación que nos iba a dar esa ventaja. Y para mí, siendo estudiante del financiamiento, eso es lo que yo estudié en FIU antes de coger mi beca en abogacía en la Universidad de la Florida. Yo entendí la tecnología, entendí por qué la gente iba a confiar en la tecnología. Siendo presidente, entiendes que una de las decisiones más difíciles es la política de creación de dinero con respeto a un país, es lo que le llaman el monetary policy o el fiscal policy, ¿no? La que influyen la inflación, que también influye la economía, ¿no? Así que hemos visto muchos ejemplos de la manipulación de esa política para beneficios políticos o para causas políticas inclusive, y no para ser demasiado político en este fórum, pero cuando tú tienes un presidente de los Estados Unidos que le está pidiendo a otro país que deben de aumentar producción de aceite porque quiere ganar una elección, eso genera desconfianza en lo que es las razones por cuales deberemos de tomar decisiones políticas, ¿no? Similarmente, con Bitcoin, tú tienes una tecnología cuyo eh, metodología es muy bien definida, sabemos cómo explicarlo y no está controlado por ningún gobierno ni ningún ser humano. Y en algunos casos, posiblemente en un pasado, eso hubiera generado desconfianza, pero hoy en día genera mucha confianza, porque los seres humanos, desafortunadamente, muchos de ellos encabezando gobiernos, han tomado decisiones de corto plazo que no benefician a su pueblo en el largo plazo. Así que esas son las razones por cual. Pero segundo, tú y yo somos también estudiantes de la comunicación y de las redes y de cómo un mensaje llega al público. Y yo vi que cada vez que yo hablaba sencillamente de cripto, mis, o sea, mis redes se volvían locos y la gente estaba muy entusiasmada. Así que yo vi que había un producto democrático aquí, que la gente entendían que estaban invirtiendo en con los jóvenes en particular, pero con la gente rica, pobre, ¿no? De diferentes barrios, diferentes razas. No estaban confinados a algo pequeño, era bastante amplio, bastante compenetrado en lo que era público. Y pues nada, tomamos algunos pasos que eran, de mi punto de vista, sencillos o riesgo por mi parte, como tomar mi sueldo en Bitcoin por un año y medio. Eso me benefició increíblemente porque mis residentes me pagaron 4 veces por 4 años, básicamente en un año, porque se ha aumentado en valor 400% de cuando yo me tomé mi sueldo en Bitcoin. Pero también hice otras cosas. Por ejemplo, compré una propiedad de inversión utilizando ese mismo Bitcoin como seguridad para la hipoteca. O sea, enseñando que tú puedes utilizar el Bitcoin sin gastarlo. Porque obviamente uno no se quiere separar de su Bitcoin porque se está aumentando en valor increíblemente, ¿no? Así que yo creo que un líder tiene una responsabilidad. Y la forma en cual yo lo trato de describir es lo siguiente. Nosotros nos llaman el CEO, el Chief Executive Officer, o sea, el jefe ejecutivo de la organización. Pero yo pienso que somos de verdad el CEO, Chief Ecosystem Officer, el jefe del ecosistema. Y tú escribes mucho sobre ese tema y he leído mucho de tus pronunciamientos en ese tema de que aunque sabemos que el gobierno no es quien provee el éxito o el fallecimiento o el fallo a un ser humano, que podemos crear condiciones de éxito, podemos crear más oportunidad entre nuestras habilidades como líder,
de fomentar inversión en su propio ecosistema y oportunidades. Y yo creo que utilizamos a cripto como una de esas maneras de crear confianza, de crear eh, em, un entusiasmo Y de cambiar el mindset. y cambiar el mindset. Game changing. Eso me ha encantado cómo se ha manejado esa política. Y hay otro tema que a mí me ha sorprendido también la forma tan valiente como lo has asumido, sobre todo porque en un mundo donde a veces hay términos que empiezan a volverse polarizantes en política, particularmente en Estados Unidos, toda la discusión sobre climate change se vuelve muy polarizante, sobre todo en Capitol Hill, en el Congreso, cuando tú hablas de clima, eso se vuelve absolutamente divisivo, pero en el caso de Miami, tú pusiste el tema por delante, con un argumento que es demoledor y es, oiga, tenemos una ciudad que es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Tenemos una ciudad Seguro. donde Indudable. vamos en 20 Indudable. años, si no actuamos ahora, Sí. van a estar inundados, vamos a tener problemas de erosión costera, vamos a tener temas de alcantarillado pluvial. De hecho, hay barrios de Miami que muchas veces en temporadas muy específicas se inundan. Así es. Entonces, empezaste a sembrar una conciencia, pero cambiaste el lenguaje y empezaste a hablar de climate resilience. Y te has ganado reconocimientos internacionales, has estado con muchos de los grandes promotores de las políticas públicas de cambio climático y yo creo que lo has hecho desde un ángulo gerencial, no ideológico, Exacto. práctico y también has convertido a Miami en un centro de tecnologías de investigación y data analytics asociados con el manejo también de estos riesgos. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y basado en tu experiencia, ¿qué podemos hacer para que ese tema no siga siendo un elemento ideológico y que lo tomamos mucho más desde el lado práctico Sí. y que entendamos que ahí también hay una oportunidad económica? Sin duda. Yo tuve un jefe de despacho que eh, redactó un brand que es muy importante. Tenemos dos brands en cual formulamos nuestra política alrededor de estas expresiones. Una es Miami Forever, Miami para siempre o por siempre. Queremos crear una ciudad que mis nietos, nietos, nietos van a poder disfrutar, ¿no? Así que tiene que formular la política a base de estar aquí para siempre. Y segundo, the environment is the economy. El medio ambiente es la economía. No tiene que escoger una u otra, no son contrapartes, ¿no? En cual tiene que escoger o soy, y nosotros lo estudiamos, o sea, no es simplemente una fraseología, nosotros estudiamos esta realidad. Tenemos una economía de ecológica enorme en la ciudad, pero además de eso, más allá, con respecto a, por ejemplo, desastres naturales, lo estudiamos. Yo fui el único alcalde, como explicas, en una organización global que le llama la Organización Global de Resiliencia. Y era yo y la única otra alcalde era el alcalde en ese momento de París. Obviamente tenemos el Acuerdo de París, que era Ángel Hidalgo en el momento. Y había muchos funcionarios y por supuesto inclusive cabezas de Estado que estaban en esta organización que estaba fundado y creado por Ban Ki-moon, que era el secretario general de UN. Así que, y lo estudiamos y el estudio nos demostró una realidad que es importante. Por cada dólar que uno gastas antes de el desastre natural, ahorra 7 o 8 dólares después en la recuperación. Así que eso es eso es una filosofía económica, ¿no? Que es una documentación económico, que debes de gastar los fondos en anticipación y vas a ahorrar mucho, mucho más dinero. Así que, y estamos protegiendo billones y billones de dólares en propiedades. La base impositiva de valores de Miami, cuando yo entré como alcalde, era 40.000 millones, o sea, 40 billones de dólares. Hoy en día, cuando yo acabo mi alcaldía, está más de 100.000 millones. O sea, se ha acumulado 150%, se ha aumentado en solo 8 años. Así que estamos protegiendo 100.000 millones de dólares en propiedad cuando estamos invirtiendo los fondos para ser más resistente a lo que son los cambios climáticos. Hay un tema que yo sé que es polémico, siempre en Estados Unidos, en Colombia, en todas partes, nosotros hemos hablado mucho de él y tiene que ver con la migración.
Em, Tú tienes una experiencia también de ¿Cómo una no? familia que emigró en una Sí, circunstancia muy difícil, que construyó un proyecto de vida. Sabemos que en Estados Unidos una de sus grandes fortalezas históricas ha sido un país que siempre ha recibido al migrante con los brazos abiertos. Por eso en las posguerras mundiales siempre Estados Unidos ha traído así una es. muy buena parte del talento. Pero también sabemos que, como suele también suceder, a veces hay abusos. A veces Sin duda. se empiezan a generar estos corredores de migración masiva que a su vez van trayendo otra serie de discusiones y de problemas. Pero como yo siempre te veo a ti en el centro del espectro político, donde yo también creo que me ubico por convicción, ¿cómo lograr una política que sea bipartidista, bicameral, pensada también en el futuro económico en materia de migración? Es algo que quiero preguntarte, ¿Cómo que? pero por dos elementos que también veo en consideración global. China va a tener la mayor reducción de su población en su historia, de pasar de casi 1.000 millones de personas a cerca de 500 en los próximos 25 años. Vemos a India, donde la población menor de 18 años es más grande hoy que la población de toda Norteamérica. En Estados Unidos, al igual que en otros países de este hemisferio, se está reduciendo la población, la tasa de reemplazo va cayendo. Entonces, una pregunta que quiero hacerte, porque tú has podido manejarla y exitosamente, ¿cuál crees que debe ser la aproximación de Estados Unidos, basada en tu experiencia desde Miami, para hacer de la migración un motor de desarrollo económico y superar de pronto el debate polarizante que se genera en torno a este tema? Señor presidente, yo creo que primero tengo esperanza que bajo el presidente Trump, y posiblemente gente no cree en este pronunciamiento que voy a decir, yo tengo esperanza que él se va a enfocar en este tema ahora. O sea, después del Big Beautiful Bill, como él lo dice, que lo pasó, que tiene que ver con la política de impuestos y de presupuesto, yo pienso que él se va a enfocar en este tema. Y yo creo que Ha dado señales, ¿no? ha dado señales, sin duda. Y él es inteligente desde el punto de vista que él entiende también la política. Esta es una de las polémicas más importantes que los dos partidos a través del tiempo ha fallado a solucionar, ¿cierto? Así que, de mi punto de vista, la solución no es complejo, aunque políticamente es complejo, ¿no? De mi punto de vista, tenemos que hacer tres o cuatro cosas. Primero, eh, introduciste la conversación, la China, ¿no? Nosotros le regalamos a la China entre 250.000 millones de dólares más otros 250.000 millones de dólares en déficit de intercambio anual. Y eso es en el hecho de que nosotros estamos comprando mucho más de lo que ellos producen, y también ellos están robando lo que es el IP, ¿no? La propiedad intelectual nuestra, a una cifra enorme. Si podemos reversar eso y traer esa riqueza a nuestro hemisferio, a lugares como Colombia, a lugares como México, a diferentes partes en cual yo creo que todo el mundo que nace en un país quiere quedarse toda su vida en su país. Y lo que le impulsa a irse es o persecución política o económica, ¿no? Desde el punto de vista de que no se siente que tienen un futuro mejor. Si los Estados Unidos puede utilizar esos fondos invirtiéndolo en nuestro hemisferio, yo creo que podemos crear mejores sociedades y prosperidad y competir con la China, que está utilizando los recursos nuestros para competir en nuestro propio hemisferio. Así que eso es una parte. Sin duda la frontera se tiene que asegurar por razones del tráfico humano, por razones de las drogas que entran por la frontera. Así que sin duda eso se tiene que hacer. Y yo creo que Trump ya básicamente ha hecho y ha logrado eso en el poco tiempo que ha sido presidente. Entonces, ¿qué son los otros factores? Yo creo que si tú creas un sistema legal de migración adecuado para los Estados Unidos, los millones y millones de indocumentados que están en los Estados Unidos van a regresar a su país de origen para poder regresar legalmente. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estatus legal. Todo el mundo no quiere vivir en la sombra, ¿no?
en susto, en miedo, no pueden manejar el carro, no saben si pueden ir a la escuela, ¿no? O sea, son esclavos en cierto sentido, ¿no? Y tomando un riesgo increíble para llegar a los Estados Unidos. Así que yo pienso que si tú pegas, por ejemplo, el, la migración leal a un número que, como tú has explicado, es mejor conectado objetivamente a los logros de los Estados Unidos económicos. Por ejemplo, el hecho de que tenemos tanto como la China, la población nuestra también se está reduciendo. Tenemos una economía fuerte. O sea, necesitamos trabajadores. Hay trabajos que posiblemente americanos no quieren hacer. Yo te puedo decir que en Miami tenemos algunas veces dificultades encontrando personas trabajando en restaurantes. O sea, eso es una necesidad que tenemos. Y también, obviamente, queremos ser un césped, ¿no? Un lugar central para gente inteligente, ¿no? Que están también innovando y creando. Cripto es un buenísimo ejemplo. En la administración anterior, y no para criticar a un demócrata y elogiar a un republicano, pero esto es la realidad. En la administración anterior no se expresó una política a favor de cripto de punto de vista de regulación. ¿Qué hicieron? Utilizaron el SEC para atacar a las compañías y hicieron lo que le llaman regulación por enforcamiento. Y eso no benefició a nadie, definitivamente no benefició a los Estados Unidos. Y simplemente resultó en que compañías estaban en otros países cogiendo el dinero de los Estados Unidos y más gastándolo, ¿no? Y vimos los escándalos que sucedieron. Segundo, en esta administración se puede ver claramente un enfoque en un consejo de cripto, ya pronunciamientos a través de cripto, ya se logró una ley de cripto recientemente firmada por el presidente Trump. Así que cambia la dinámica en cual deberemos de aceptar a personas en nuestro país que quieren innovar, que quieren ayudarnos a competir, como tú has dicho, en un futuro que no está definido, ¿verdad? Pero que la única definición de futuro es que va a cambiar, que va a haber cambios, ¿no? Y que va a haber cambios dramáticos y que deberemos de posicionarnos en esta guerra que vamos a tener. No van a ser necesariamente guerra con armas, van a ser guerra de información. Yo te puedo decir que hoy en día lo que están haciendo con la inteligencia artificial, chantajeando a la gente, mi propia esposa, eso estoy declarando por la primera vez público, le trataron de chantajear a ella en estos días utilizando inteligencia artificial. Así que es horrible lo que se puede hacer, pero también se puede utilizar como algo que va a ayudarnos a ser más productivos, sin duda. Y posiblemente se va a entrar en lo que es las batallas de armas entre países. Así que eso sí tenemos que ganar esa batalla, sin duda. Hay algo uniendo todos estos temas y tiene también que ver con generación. Si yo pienso en los expresidentes de Estados Unidos y el actual presidente, el presidente Trump, prácticamente el presidente Trump, el presidente Biden, el presidente Clinton, el presidente Bush, son de la misma generación. Digámoslo, ahí el único outlier es el presidente Obama, que tiene 60 años, pero todos o ya van a, van a superar la frontera a los 80 o están próximos a hacerlo. Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la generación que viene? Y quiero unir eso con el tema también de la hispanidad. Hoy, por primera vez en la historia de Estados Unidos, hay un secretario de Estado de origen hispano y Tremenda persona. ve uno liderazgos como el tuyo, que ya en la última contienda electoral fuiste precandidato presidencial en el Partido Republicano. ¿Qué tan lejos estamos de ver en esta nueva generación un presidente hispanoamericano en los Estados Unidos? Hay un cantante famoso cubano que se llama Willy Chirino, que dice Sí, sí. de la llegada de la democracia a Cuba, ya viene llegando, ¿no? Yo, yo, yo me siento muy confiado en que ya viene llegando. Y yo me presenté a la precandidatura presidencial porque yo analicé tres factores que yo pensaba que iban a ser los factores que determinaban quién iba a ser el presidente, el próximo presidente, como un republicano. Primero, siendo hispano, conexión con la comunidad hispana, 20 millones de hispanos en los Estados Unidos. Segundo, poder motivar las ciudades, las áreas urbanas a votar más republicano. Y tercero, el voto joven, que no normalmente es el voto que uno se enfoca
cuando en elecciones nacionales, ¿no? ¿Por qué era importante? Porque esas son bases tradicionales de demócratas. Y mi thesis, mi filosofía era correcto. Era otro candidato que lo logró, pero era el thesis correcto. Trump ganó mucho más hispanos que había ganado en la última elección. Filadelfia es un tremendo ejemplo de lo que es el voto urbano. En el 2016, Trump pierde Filadelfia, no, perdóname, en el 2020 pierde a Filadelfia a Biden por 85%. En el 2024 pierde Filadelfia a Kamala 75-25. O sea, 10 puntos de diferencia. ¿Y por qué uno dice, bueno, todavía 85 o 75? Bueno, la diferencia en Pennsylvania es ese 10%. Eso es lo que le hace un republicano ganar un estado tan clave como Pennsylvania. El voto urbano. Ahora, no ganó el voto urbano un republicano, pero la diferencia en ese voto, disminuir el voto demócrata en esa ciudad, fue la diferencia. Entonces, con los jóvenes, y son mucho. Yo creo que Trump había perdido los jóvenes a Biden por 25 puntos o más. Sí, sí, fue una recuperación. Y una recuperación enorme. Así que yo creo que por supuesto, el secretario de Estado, Marco Rubio, que tiene una trayectoria política interesantísima, porque fue un concejal en una ciudad pequeña. Yo era alcalde de una ciudad grande y él era concejal ni alcalde de una pequeña, yo llamo la ciudad Mayberry, ¿sabes? Porque es una ciudad perfecta, una ciudad de 10 cuadras, ¿no? Que se llamaba West Miami. Y va desde ahí a ser representante estatal. Ahora, en muchos casos, los mismos constituentes en los distritos de los representantes tal no saben quién son. Entonces, desde ahí va y logra ser presidente de la Cámara de Representantes. Y ahí es cuando empieza a él coger más prominencia. De la Cámara Estatal. Estatal, pero todavía no lo conocían muy bien, porque eso no es necesariamente, eres un hombre conocido en los hogares del estado de la Florida. Y va en contra un candidato para el Senado muy poderoso, que era el gobernador del estado, en su mismo partido, Charlie Crist, y lo gana. 2010. En el 2010. Entonces, desde ahí, obviamente, se postula para la presidencia. Y te estaba comentando fuera del aire que, bueno, obviamente te admiro muchísimo como amigo, como hermano, como una persona que siempre me ha inspirado y me ha tratado de quitarme los límites como Luis, pero por creer en mí, en mi potencia, en mi habilidad. Pero el único error que no puede cometer un político joven es cualquier error pequeño, porque no tiene un margen para error. Te pasan la factura Y inmediatamente. tú me diste una expresión que dice que tiene que hervir 3 veces, ¿no? Sí, en Colombia hay el dicho que le faltan 3 hervores. Entonces, eso le pasa mucho también a los liderazgos jóvenes. Y tú pudiste romper ese obstáculo, ¿no? Que es muy difícil para jóvenes políticos, porque tú y yo tenemos casi la misma edad. Y yo me recuerdo la primera vez que te conocí, la segunda vez que te vi, y obviamente todos los momentos entre el medio. Pero yo creo que en Marcos se encuentra una persona que tiene la posibilidad, sin duda, de ser presidente Sin duda, de Estados Unidos. yo lo he admirado mucho y he tenido la posibilidad de compartir con él en múltiples ocasiones. Y la verdad, yo me siento muy orgulloso de ver a él representar también esa fuerza de los migrantes, pero también esa fuerza hispana y también mostrar esa visión global. Y algo que yo valoro también, lo que ha pasado en los últimos días, es el trabajo con el presidente Trump y también con la fiscal general, con Pam Bondi, de haber declarado al Sí. cartel de los soles como un grupo terrorista. Porque yo sí creo, y estoy convencido que ese es el comienzo del fin. Creo que eso va a permitir hacer cosas que hasta ahora no han sucedido. Pero quiero darle un giro a la conversación al lado personal, porque muchas personas nos han escuchado hablar y hemos hablado de Lue, y nadie sabe todavía quién es Lue en esta conversación. Y eso lo quiero vincular en la parte personal de Francis Suárez. Sí. Eres un hombre de fe. Sí, Eres una 100%. persona que cree en la familia. Tienes una familia preciosa con tu esposa, Gracias. con tus hijos. Eres una persona que ha logrado grandes éxitos, resultados
que ha pensado en grande, pero que también siempre está reinventándose. Y en ese proceso de reinvención, de buscar nuevos desafíos, Tiene que de, ser. de buscar nuevas fronteras, ahí hay un amigo en común, que es Luis, de quien hemos hablado, que él se ha especializado en algo que yo lo denomino, mucha gente dice, es que él es coach. No, no es coach. Él es una persona que se enfoca en la transformación de muchas personas y acompaña esos procesos de transformación. Sin duda. Entonces, como lo han mencionado, y muchas personas de pronto a veces cuando ven gente muy exitosa no se imaginan que a veces tienen esas personas al lado que ayudan, que orientan, que empujan, que promueven el desafío. ¿Cómo son tus hábitos hoy en lo personal y esos hábitos también que has venido también fortaleciendo y desarrollando con el acompañamiento de personas como Louis? Primero, yo creo que es importante notar que uno debe siempre estar tratando de ampliar sus habilidades, de mejorarse, de nunca sentirse estancado, si Dios quiere. Y para mí eso ha sido un proceso por vida, ¿no? Y sin duda he utilizado diferentes recursos, curas, Ajá. psicólogo, pero una vez Deporte, meditación, deporte, meditación, oración. cold plunge, Sí. oxígeno, de todo, ¿no? Y entonces un día una amiga mía de la vida política me llama y me dice, yo creo que en este momento en tu carrera te beneficiaría mucho conocer a esta persona, Luis Araujo. Siempre me tengo dificultad pronunciando su apellido. Porque además toca pronunciarlo como lo pronuncia él, Sí, Araujo, Araujo. como con una... Sí, sí, un énfasis. Y entonces, énfasis, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar con Luis. Y la realidad es que él tiene un sistema que es concreto. No es pseudociencia, es concreto. Y él me ayudó bastante a entender, número uno, separarme de mi posición. O sea, yo no soy el alcalde, yo soy Francis Suárez. Tengo la responsabilidad en este momento de ser alcalde, pero mañana voy a hacer otra cosa, ¿no? Pero siempre voy a ser Francis Suárez. Y Francis Suárez tiene valor y Francis Suárez tiene un futuro. Y segundo, no crear limitaciones. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las cosas que quiere uno lograr? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Y utilizando el pasado para algunas cuantas cosas, pero no enfocado ni obsesionado con el pasado, no viviendo en el pasado, ¿no? Así que esas son pocas de las muchas cosas que he aprendido de Luis. Pero para mí el desarrollo humano no solo es un desarrollo físico, ¿no? Un desarrollo mental, es un desarrollo de cómo uno puede yo entrevisté en un podcast también una persona que se llama Vivek Ranadive. Y Ajá. Vivek Ranadive es un empresario de tecnología y es dueño del Sacramento Kings, Sí, un sí. equipo de basquetbol, de baloncesto profesional. Y él me dijo que él conocía personalmente a Steve Jobs. Y Steve Jobs, y tú me vas a tener que traducir este dicho en español, le dijo a él una vez, todo lo que yo quiero hacer es make a dent in the universe. I want to make a dent in the universe. Una burbuja en el universo. Ujú. No, no sé, yo creo que Sí, 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 una una, burbuja, una carpa. una carpa O en el sea, universo. pero quizá la mejor traducción es de crear un espacio en Un el espacio en universo. el universo, un impacto en el universo. Claro. Y es interesante pensarlo de esa manera porque un dente es algo pequeño, el universo es algo enorme, pero si tú haces algo pequeño en algo enorme, es algo enorme, ¿no? Y pues nada, uno quiere vivir una vida de propósito. Ayer estábamos con la madre de Luis y ella nos expresó un cuento que me afectó mucho, que estaba hablando de su propia madre, de la abuela de Luis, y dijo, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Tiene 80 y pico de años. Y le estaba diciendo a la madre, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue la vida? Porque la vida viene y va rápido. Y así que nosotros tenemos que utilizar el único recurso que tenemos en finito, que es el tiempo, para tener un impacto y vivir una vida en cual podemos decir, yo hice lo mejor que yo pude para hacer ese dent in the universe, para hacer un cambio profundo. Tú sabes que como compartimos esa amistad con Lue y Lue ha sido de mis buenos amigos en la vida, a mí me impactó mucho cada momento que hemos compartido porque él, por ejemplo, nunca habla mucho de sus tragedias, pero imagínate siendo un adolescente y llegar a la adultez y que en ese periodo de casi una década su padre haya estado secuestrado
siempre firme, siempre claro, siempre optimista. A mí me impactó mucho ese Lue que conocí en ese momento de su vida. También hemos compartido la vida política. Lue era en su momento el DCA en Washington, o el número 2 o número 3 de la embajada cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. Compartíamos ese gusto por la política. Él iba al Congreso. A mí todavía me ha encantado conocer el Congreso de los Estados Unidos, entonces hacíamos muchas conversaciones y después su etapa de emprendedor y después su etapa también de hacer todos estos proyectos, de acompañar transformación personal y para mí ha sido siempre muy beneficioso. He trabajado de manera directa e indirecta con él porque en cada conversación hay un ejercicio de esto, pero la razón por la cual quería traer ese tema a colación, Francis, es porque hay algo que a mí me gusta de la forma en la que tú ejerces el liderazgo y en la que llevas tu vida. Cuando uno le pregunta a alguien, ¿usted quién es? Dices, yo soy Francis Suárez, yo no soy el alcalde de Miami. Cuando uno está dispuesto a ver la vida más allá de los cargos, los honores y todo eso, y se preocupa uno por ser como ser humano y entender que hay factores de empatía, de emoción, pues yo creo que esa es la contribución más grande al liderazgo y eso lo conecto con la siguiente pregunta. Alguien me decía, y yo lo he usado muchas veces en estas conversaciones en tres respuestas, y lo decía Enrique Iglesias, el expresidente del BID, decía, para ser joven y mantenerse joven hay que tener más proyectos que recuerdos. Proyecto que recuerdo. Y te lo Entonces, digo que tú decías ese dicho. ¿cuáles son los proyectos de Francis Suárez, no del político? ¿Cuáles son los proyectos que siguen ahora después de estar próximo a terminar un mandato con unos resultados increíbles, transformar una ciudad, ser reconocido en el mundo, haber presidido la Asociación Bipartidista de Alcaldes de los Estados Unidos? O sea, alguien que es capaz de unir. ¿Cuál es el siguiente proyecto que tienes para seguir motivando esa capacidad de consensos en un ambiente tan polarizado como la política? Yo creo que para mí, sin duda, yo quiero enseñar, yo quiero compartir, devolver un poco de lo que he aprendido a través de los años de liderazgo y de crear consensos y logros. Así que estamos pensando en posiblemente un instituto. Una idea que yo tengo es el NICE, the National Institute for Cities of Excellence, que también Buen título. es un play on words porque no hay mucho nice en la política, Ah, ¿no? Pero es acá importante sí que que sea, sabemos de eso también. pero debe de ser nice, debe de ser uno nice. Yo creo que eso es una base de colaboración. Eh, al menos tratar a la gente con respeto, con amabilidad, ¿no? Así que esa es una idea. Otras, sin duda, es continuar con mi proceso comercial, en cual he tenido muchos logros, continuar a fomentar amistades a través de mis amistades nacionales e internacionales, que yo me siento muy con una gran suerte de contar conmigo tantos amigos que eran presidentes, Que te apreciamos y te no, admiramos y te y respetamos. yo a ustedes. Así que eso fue una etapa de mi vida en cual, honestamente, fue un sueño, un sueño. Y nada, yo creo que lo interesante es que yo sé con claridad que va a haber muchas oportunidades para tener impacto. Y a través de ser más maduro como persona, te puedo decir que yo solo me voy a involucrar en cosas en cual yo tengo la habilidad de tener un impacto y estoy o sea, apasionado por el proyecto. Que no va a ser motivado por necesidad, gracias a Dios. Va a ser motivado más por energía, por pasión, por el hecho de que yo creo que en este proyecto voy a poder cambiar el mundo en cierto sentido. Eso lo puedo garantizar. ¿Cuál va a ser la oportunidad? No sé. Y te digo por qué. Porque si tuvimos esta conversación fuera del aire, si me hubieras dicho, si el presidente en este momento es Dios y me hace la pregunta, Francis, si tú puedes hacer lo que tú deseas en los próximos 5 años, ¿qué tú, qué tú quieres hacer o qué tú vas a hacer? Yo no hubiera, honestamente, no hubiera redactado una vida tan buena como los últimos 5 años que yo tuve. Así que, ¿qué significa eso para mí? Que Dios es más grande que yo, que Dios tiene más imaginación que yo tengo,
y que Dios entiende más mis capacidades, mis faltas, mis habilidades y cómo Él quiere llevar a cabo mi vida que yo entiendo. Así que mi mayor propósito va a ser unirme con Él, con su visión para mi vida y estar contento. Pues Francis, ha sido un verdadero placer tenerte acá en Tres Respuestas, tenerte en Colombia, Como que no. sin rayos y centellas. Sin rayos esta vez. Y Por, veo que has por ahora. disfrutado también este Como país. que no. Y de verdad desearte siempre lo mejor, reconocer Gracias. y admirar lo que has hecho y desearte lo mejor. Y yo a ti. Un placer. Gracias, presidente.